y es el desenmarañando los acertijos del talento, es entender cómo todos estos retos que estamos viviendo en el mundo organizacional son retos que todas las compañías de una u otra forma vamos a enfrentar. Y nosotros como líderes de talento, como líderes organizacionales, debemos tener presente para poder elaborar un plan de trabajo, una hoja de ruta que nos permita abordarlos. El día de hoy, para desarrollar este interesante tema, nos acompaña Héctor Francisco Torres. Héctor, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Y buenos días a todos los participantes. Muchas gracias, Héctor. Héctor es el gerente general del LHH para Colombia, con mucha experiencia, muchos años de experiencia en el mundo de talento humano. Ha estado en muchos países de Latinoamérica como gerente y vicepresidente de talento humano, también como gerente organizacional en muchas empresas. Y tiene una mirada bien interesante en los temas de talento, porque los ha vivido, los ha gestionado, los ha administrado y hoy en el mundo de consultoría también los acompaña en muchas organizaciones. Yo también los voy a estar acompañando. Mi nombre es José David Restrepo, soy el gerente general del EHH para Costa Rica y Guatemala. Tengo también esa oportunidad de estar liderando muchos retos y voy a estar acá acompañando las preguntas que sabemos que van a ser muchas y que ustedes nos van a estar enviando por la herramienta de preguntas y respuestas. También voy a estar atento al chat si nos quieren compartir algún saludo o si nos quieren hacer algún aporte o algo adicional, también voy a estar atento. Y la idea de este espacio es que podamos compartir, aprender, darle nuestro punto de vista, que no es ni el último ni el mejor, simplemente nuestro punto de vista desde toda la investigación que tiene la firma en el mundo y tratar de llegar a esos puntos que seguramente van a ser interesantes para el próximo año. Héctor, sin más preámbulo, adelante y qué rico que nos pudiste acompañar el día de hoy. Muchas gracias, José. Sí, este es un tema que cada vez adquiere más relevancia, porque a raíz de la pandemia vimos cómo se empezó a acelerar lo que empezó a conocerse a mediados finales del 2020 como la gran renuncia y todos los impactos que ha tenido esa gran renuncia con posterioridad a la pandemia. La pandemia acabó siendo un simple catalizador de una cantidad de cambios que estamos viendo en el mundo del trabajo. Nuestra organización lleva 3 años conduciendo un estudio que se llama La Fuerza de Trabajo Global del Futuro. Y en esta última edición, en esta tercera edición que acaba de salir del horno, se habla de este título que es un poco enredado, Desenmarañando el acertijo del talento. Y realmente creo que nos corresponde a las áreas de gestión humana empezar a desenmarañar, empezar a desenredar esa madeja de lo que significa la gestión del talento humano post-pandemia. Como les decía, esto empezó como consecuencia de la gran renuncia y la preocupación de las organizaciones sobre la pérdida potencial de talento, que en últimas es el único gran diferenciador que va a permitir que una empresa se pueda destacar de sus competidores. Este estudio se llevó a cabo entre los meses de abril y mayo de este año. Incluyó a 30.000 participantes de 25 países del mundo. Tuvimos una participación muy significativa de América Latina. Entonces, vamos a hacer un resumen muy grueso de cuáles son las conclusiones de este estudio. El estudio tiene 50 páginas con muchos datos estadísticos, con muchas relaciones de información y vamos a disponibilizarlo al final de este webinar para que las personas interesadas en los números y en la profundización de los temas que vamos a mencionar el día de hoy tengan acceso al reporte que bien vale la pena. Les decía que este estudio está concentrado en el impacto del talento con posterioridad a la gran renuncia y a los efectos de la pandemia. Entonces, está enfocado principalmente a mirar cuáles son los remedios potenciales que las organizaciones pueden tener para evitar la pérdida del talento y algunas vacunas, si quisiéramos llamarlas así, para proteger el talento de las organizaciones. Tenemos en el informe una cantidad de cifras que son muy relevantes sobre las implicaciones de la pérdida potencial de talento. Y voy a compartir con ustedes algunas de las más gruesas. Lo primero es que dentro de las participantes en el estudio, tenemos que 27% de las personas van a dejar su empleo en los próximos 12 meses.
Y esto, vale bien la pena mencionarlo, no es un fenómeno que esté circunscrito a los Estados Unidos o que esté circunscrito a Europa Occidental. En todo el mundo, en mayor o menor medida, las personas están pensando en dejar su empleo. En el caso de América Latina, mientras que el promedio global es del 27%, en América Latina estamos en 26% de personas que están pensando en dejar su empleo. Entonces, pues eso ya nos impone un desafío bien importante. De esas personas que están pensando en dejar su empleo, ese 27%, hay varias o hay un grupo bien importante que está empezando a tomar acciones concretas y específicas. El 42% está muy activo mirando opciones, qué está sucediendo en el mercado, cómo se está moviendo su profesión, cómo se está moviendo su actividad, y el 29% está activamente buscando empleos diferentes. Esto es la consecuencia de que nosotros en las organizaciones, y aquí vale la pena hacer un examen de conciencia, estamos acostumbrados a medir la satisfacción de nuestra fuerza de trabajo a través de los índices de rotación y de los índices de productividad. Y resulta que la satisfacción con el empleo, especialmente post pandemia, tiene mucho que ver con otros ingredientes que normalmente no tomamos en consideración: el éxito y la satisfacción con la carrera, que por supuesto no son ingredientes que estén en blanco y negro, sino que admiten una gran cantidad de matices y que dependen de la percepción individual de la gente. Entonces, antes de entrar en materia, quisiera compartir con ustedes o quisiera que hiciéramos un análisis de cómo los participantes en este evento perciben esa combinación de éxito y satisfacción. Y para ese efecto, los quiero invitar que vayamos a Mentimeter, que es la herramienta que solemos utilizar para este tipo de encuestas rápidas. En Mentimeter vamos a ir, por favor, al código 2291-4076, o a través del código QR que encuentran en la parte derecha de sus pantallas. Vamos a responder un par de preguntas muy sencillas. La primera de ellas es: ¿cuál considera cada uno de ustedes que es el aspecto más relevante para la satisfacción con el trabajo? ¿Es la cultura corporativa? ¿Es la autonomía que tengamos en las actividades que desempeñamos? ¿Es la remuneración? ¿Son las oportunidades de desarrollo? ¿Es la proyección de carrera, el futuro de la carrera, o será el bienestar en el trabajo? Entonces los invito a que respondamos esta pregunta. Voy a disponibilizar de nuevo el código QR para las personas que no tuvieron la oportunidad o que no tuvieron tiempo para escanearlo. En el chat también les agregué la dirección y el código por si lo quieren tomar del chat. Empezamos a ver cómo cada una de esas 6 alternativas, de esas 6 opciones sobre los aspectos relevantes en la satisfacción del trabajo, están distribuidas de manera muy equitativa. 20-24% en lo que tiene que ver con cultura, oportunidades de desarrollo, carrera, bienestar en el trabajo, y muy poco con lo que tiene que ver con remuneración y con flexibilidad y autonomía. Entonces, esto lo que nos dice esencialmente es que para cada uno de nosotros lo que es relevante en la satisfacción en el trabajo es diferente. Pueden ser aspectos incluso opuestos con los de nuestros colegas, y rara vez tienen que ver con lo que medimos en las organizaciones, que, insisto, son la rotación y la productividad. Entonces, es bien importante que empecemos a pensar en otros términos, que empecemos a pensar en la trascendencia que tiene la cultura, en la trascendencia que tiene el desarrollo de las personas, en la trascendencia que tiene el bienestar en el trabajo para efectos de lograr esa satisfacción, de lograr esa percepción de éxito en la carrera, y de esa manera evitar la gran renuncia o evitar la pérdida de talento a la que todos estamos expuestos. Vamos a la segunda pregunta. De los 6 factores que ustedes están viendo en sus pantallas, ¿cuáles considera cada uno de ustedes más relevante para tener una vida laboral satisfactoria y una carrera exitosa? ¿Será la flexibilidad del balance de vida?
o tener una gran cantidad de promociones con una frecuencia muy alta y la adquisición de nuevas competencias? ¿O tendrá que ver con el empleo y ocupar posiciones de liderazgo, pasión con lo que se hace, flexibilidad, ganar mucho dinero, seguridad, estabilidad? Vamos a darle oportunidad a más participantes de que nos compartan sus opiniones. Surge aquí una tendencia bien interesante, y es que ganar mucho dinero está en la parte baja de la lista. No parece ser tan prioritario como en las organizaciones pensamos que es. Y si regresamos a la pregunta anterior, la remuneración también tiene una calificación bastante baja dentro de la escala de los aspectos relevantes para la satisfacción con el trabajo. ¿Esto qué nos dice? La primera gran conclusión de esto que estamos viendo sobre sus propias opiniones y sus propias percepciones es que en el momento de consolidar una cultura corporativa que esté orientada hacia el éxito en la carrera, hacia la fidelización del talento, pues hay que considerar, además de los aspectos financieros y de compensación que siempre están sobre la mesa, pensar en cuáles son las opciones de carrera y cuáles son las opciones de bienestar que estamos ofreciéndole a las personas que trabajan en nuestras organizaciones. Pero regresemos al estudio. Regresemos al estudio para ver un poco de dónde surgen estos movimientos de la gran renuncia y de por qué están motivados y de dónde aparecen. En el estudio surge una figura que se llama el quitfluencer. El quitfluencer es aquella persona que, estando en la organización, motiva a los demás a que renuncien. Es la persona que tiene impacto sobre sus colegas y que los hace pensar en que afuera el pasto es más verde, que hay otras opciones en las que pueden lograr mayor satisfacción de carrera, e incluso también se puede dar desde la perspectiva de las personas que abandonan una organización y que mantienen contacto con sus ex colegas y los hacen pensar en que el mundo por fuera de la organización en la que están es mejor. Esos quitfluencers tienen un impacto muy importante sobre este movimiento de la gran renuncia y tiene también mucho que ver con las generaciones de las personas. El estudio nos dice que los integrantes de la generación Z son 2.5 veces más proclives a dejar sus empleos que los baby boomers. Es decir, las personas de mayor edad tienen la tendencia a permanecer en sus empleos, a tener más tolerancia, a tener una mayor integración con la organización a la que pertenecen, mientras que los integrantes de la generación Z son más proclives a buscar alternativas por fuera. Hay un índice de la red social de LinkedIn que se llama el LinkedIn Workforce Confidence Index, que nos dice que los cambios de trabajo que se han visto en el año 2022 versus el año 2019 han crecido significativamente más en las generaciones más jóvenes que en las generaciones de mayor edad. Mientras que los baby boomers han decrecido en 4% en la búsqueda de empleo, 2022 versus 2019, la generación Z ha crecido 134%. Entonces, este impacto que tienen los quitfluencers no es despreciable en las organizaciones y es bien conveniente que empecemos a identificar quiénes son las personas o quiénes son esos líderes naturales de las organizaciones que pueden llegar a influenciar el retiro de las personas o la búsqueda de otras alternativas laborales. Pero no basta con buscar e identificar quiénes son los quitfluencers, sino es necesario tomar acción para que busquemos cómo logramos la fidelización del talento, no sobre la perspectiva salarial, porque como lo vimos es de los menos relevantes, de los aspectos menos relevantes en la carrera, sino combinando todas estas otras cosas
que hacen que las personas sientan que están teniendo éxito en sus carreras y que se sientan satisfechos con el trabajo que están desarrollando. Otra de las figuras que ha surgido es lo que se llama el quiet quitting. El quiet quitting es una tendencia viral. Seguramente todos ustedes habrán oído hablar de esto, de las personas que rechazan el trabajo como prioridad número uno en sus vidas. Son las personas que buscan un balance de vida entre lo personal y lo laboral. Son las personas que tienen claro que hay que evitar el burnout a toda costa. Y esto, pues, puede ser percibido o es percibido negativamente porque el quiet quitting significa también, de alguna manera, una pérdida del compromiso con la organización, hacer el mínimo posible, nunca dar la milla extra, que es este término que utilizamos con tanta frecuencia. Y en las organizaciones no estamos preparados para identificar quiénes son estos quiet quitters. Y los quiet quitters o las personas que operan bajo esta modalidad de la renuncia silenciosa tienen un impacto profundo sobre la productividad de la organización, sobre el desempeño de los equipos y, por supuesto, que terminan siendo unas personas que afectan el clima laboral de o el entorno laboral de sus colegas. En las organizaciones no estamos acostumbrados a medir ese quiet quitting tampoco. Y nos enfocamos en las encuestas de clima laboral, nos enfocamos en identificar quiénes son los líderes positivos, pero no miramos el impacto que puede tener este quiet quitting y su hermano siamés, que es el quiet firing, los despidos silenciosos que ocurren cuando los líderes o cuando los directivos de las organizaciones no hacen nada para evitar el quiet quitting. Es importantísimo tener en cuenta que hoy en día, a diferencia de lo que sucedía hace 20 o 25 años, los candidatos cuando ingresan a una organización no son candidatos tradicionales. Los candidatos de hoy en día se parecen mucho más a los consumidores que a los candidatos. Entonces, el proceso de contratación de un individuo en una organización no es unilateral. No es como la persona que va al supermercado y se acerca al stand de frutas y busca cuáles son las manzanitas más rojas, más redondas y más brillantes y paga por ellas. Hoy en día es un proceso bilateral, insisto, en el que la organización tiene que conquistar al candidato y el candidato tiene que deleitarse con la organización. Y esto nos lleva a que con el fortalecimiento del mercado, con la cantidad de opciones y de alternativas de trabajo que surgen no solamente en los esquemas tradicionales, sino a través de economía gig, de trabajos transitorios, de freelancers, etcétera, los colaboradores o las personas están mucho más seguras en el sentido de que pueden conseguir una actividad profesional con mucho más facilidad que antes. Y por lo tanto, pues las opciones están sobre la mesa y hacen que nosotros tengamos como áreas de recursos humanos una competencia similar a la que estamos teniendo en este momento en este webinar, que competir contra Alemania y Japón no es fácil. Sin embargo, hay que pensar que también en las organizaciones vamos a tener personas que no están comprometidas o no están lo suficientemente comprometidas y que buscan dineros y que buscan pues simplemente una remuneración superior, pero también tenemos que enfocarnos en las personas comprometidas, que son aquellas que buscan un mejor balance de vida, una mejor relación entre su vida personal y su vida de trabajo, una mayor flexibilidad, un mayor bienestar, unas mayores alternativas de carrera. Con esto del quiet quitting y de los quitfluencers, llegamos al punto central del estudio, y es cómo apalancamos la fidelización de nuestro talento en las organizaciones. El estudio habla de apalancar la retención. En lo personal considero que la palabra retención no es la más adecuada cuando se trata de conseguir el compromiso de las personas. Retención tiene un componente de fuerza,
un componente de ir en contra de la voluntad de las personas. Y aquí lo que queremos es fidelizar al talento. Lo que queremos es que las manos, el cerebro y el corazón de las personas estén con la organización, que haya una unidad de propósito, que las personas sienten que están contribuyendo no al logro, no solamente al logro de unos resultados específicos en un periodo específico de tiempo, sino que están contribuyendo igualmente a la consecución de un propósito superior en las organizaciones. En eso consiste la fidelización y hay 4 palancas, de acuerdo con los resultados del estudio, que nos ayudan a trabajar en la fidelización y a garantizar que no perdemos el talento, que el talento está comprometido con lo que nosotros hacemos en nuestras distintas organizaciones. La primera de esas palancas es el salario. El salario está en los últimos lugares de importancia cuando se habla de satisfacción y de éxito. Sin embargo, no podemos desconocerlo, porque las personas trabajamos por una remuneración que es la que nos permite vivir adecuadamente de acuerdo con nuestros estándares. Pero ese salario hay que tener claro que es un mecanismo de atracción y no de retención. Desde hace muchos años, desde mediados del siglo XX, un señor que se llamaba Abraham Maslow nos enseñaba que el salario no es un factor motivador. Es lo que en ese momento él consideraba un factor higiénico, es decir, que el salario es muy importante cuando no se tiene, pero que una vez que se tiene, pierde trascendencia como motivador y empiezan a surgir otros elementos que sí realmente motivan, como las relaciones sociales, como las posibilidades de crecer, como las posibilidades de marcar una diferencia, como las posibilidades de destacarse a través del desempeño. Entonces, si bien el salario es un mecanismo de atracción, no debemos utilizarlo como un mecanismo de retención porque realmente termina no funcionando. Es muy común ver en nuestras organizaciones que ante la amenaza de una renuncia, la primera reacción de las áreas de recursos humanos es hagámosle una contraoferta a esta persona porque es muy importante. Y no consideramos que la persona que ya tomó la decisión de aceptar una oferta en otra compañía es porque ya no tiene el compromiso que nosotros esperamos con la organización. Entonces, comprar fidelización, comprar compromiso en el mediano plazo y en el largo plazo no da resultados. El salario, si bien es el motivo número 1 para que las personas cambien de empleo, se rankea en el número 19 en términos de satisfacción con el empleo. Es decir, hay 18 cosas que son más importantes para las personas a la hora de pensar en satisfacción en el empleo que el salario. Estamos en una situación en la que amenaza la recesión. Esta mañana estaba leyendo en la prensa que mientras que la economía colombiana va a crecer 8.1 este año, un poco por debajo de lo que se esperaba, en el año 2023 va a crecer apenas el 1.2%. Y esto, por supuesto, que tiene un impacto sobre las finanzas de las organizaciones, sobre todo si le sumamos lo que va a implicar la reforma tributaria, la reforma laboral, el aumento del salario mínimo. Entonces, el salario en épocas de recesión o la remuneración en épocas de recesión puede eventualmente disminuir el impacto de la pérdida de talento. Sin embargo, aunque las personas no se vayan de la organización por razones de remuneración, sí existe la posibilidad de que su compromiso disminuya, en razón a que no estemos ofreciendo las otras palancas que son importantes para las personas en términos de motivación, de satisfacción y de éxito. Los salarios, pues por supuesto que están al alza por la inflación que nos está afectando a nivel global. Y por lo tanto debemos pensar en la competitividad del salario para no perder talento frente a nuestros competidores por no estar pagando los salarios que el mercado reconoce. Pero también es muy importante garantizar que esa competitividad se mide desde la perspectiva interna, lo que en compensación se llama la equidad. Es decir, que las personas que están contribuyendo desde un rol organizacional tengan remuneraciones no solamente competitivas frente al mercado, sino equitativas hacia el interior de la compañía. Y aparece otro concepto muy importante en compensación, que es la diferenciación. Nosotros debemos definir las escalas salariales sobre la base
de las competencias de las personas sobre la base de su desempeño, sobre la base de su contribución a la organización y sobre la base de su potencial. Entonces, esa diferenciación hace que las personas sientan que su remuneración no depende de una escala aleatoria, sino que está directamente asociada con sus características personales. Y finalmente, en materia de salario, hay que considerar que la remuneración en dinero no es lo único relevante para las personas. Recordemos que hay, de acuerdo con el estudio, 18 componentes que son más importantes que el salario a la hora de medir el éxito y la satisfacción con el empleo. Entonces, la remuneración, por supuesto que es esencial, por supuesto que no podemos desconocer el impacto que tiene, pero tengamos claro que no es lo único relevante. Ese es el primero de las, o la primera de las 4 palancas que aparecen en el estudio de Desenmarañando el acertijo del talento. Y es como la más obvia. Por supuesto que si queremos fidelizar a la gente, tenemos que pagarle y tenemos que remunerarla de acuerdo con sus competencias y con su desempeño y con su potencial. Pero vayamos a la segunda. La segunda es una consecuencia directa de la pandemia. Durante la pandemia, las personas se acostumbraron a que el trabajo en casa no solamente significa ahorrarse un tiempo de traslado desde el sitio de vivienda hasta la oficina, sino que permite una gran flexibilidad. Y esto se convirtió en una necesidad de las personas. La autonomía que ganamos con la pandemia no estamos dispuestos a sacrificarla regresando a un entorno de trabajo de los que vivíamos antes de marzo del año 2020. Con respecto a este tema del trabajo en casa y del trabajo en las oficinas, estamos viendo un efecto péndulo. El 14 de marzo del 2020, todos nos fuimos para la casa, pensando que la pandemia, o que el confinamiento, que en ese momento era simplemente un simulacro, iba a tardar unos 2 o 3 meses y que después íbamos a regresar a las oficinas. Esos 2 o 3 meses se volvieron 2 años y medio, y en este momento estamos viendo en una especie de efecto péndulo, insisto, que las organizaciones están tomando la decisión de regresar a sus fábricas, a sus oficinas, a sus locales comerciales, pensando que la flexibilidad es permitirle a las personas trabajar desde casa 1 o 2 días a la semana. Y resulta que eso en la práctica no es flexibilidad. Las personas no lo perciben como flexibilidad. De hecho, hay una anécdota reciente del director de Machine Learning de Apple en Estados Unidos que dejó su empleo porque Apple tomó la decisión de regresar a las oficinas maravillosas que tienen en Palo Alto, California. Entonces, la flexibilidad no depende de que tengamos una jornada que nos permita trabajar desde la oficina o desde la casa, sino que depende de la capacidad que tengan las organizaciones de garantizarle a los individuos que pueden contar con el tiempo necesario para mantener ese balance. Si nosotros tomamos la decisión de que los martes y los jueves vamos a trabajar desde casa, pero resulta que uno de nuestros colaboradores tiene una cita en el pediatra con su hijo el miércoles, pues la flexibilidad del martes y jueves no sirve para nada, porque esta persona la necesita el miércoles a la hora de su cita con el pediatra. Entonces va mucho más allá del horario. Y esta flexibilidad, o lo que debemos buscar con esta flexibilidad, es darle prelación a la autogestión, confiar en que las personas desde su casa son tan o más productivas que desde la oficina. Y eso pues lo han demostrado algunos estudios recientes. Ese temor que teníamos que la gente en la casa se iba a dedicar a tomar el pelo y no iban a contribuir y no iban a trabajar, eso no es cierto. Lo que pasa es que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de cómo estamos midiendo la productividad de las personas, si desde el punto de vista de horas de trabajo medidas con un reloj o desde el punto de vista de resultados. Entonces, la prelación a la autogestión es algo en lo que las áreas de recursos humanos deben empezar a pensar, así como en una jornada reducida. Se ha puesto muy de moda y ha adquirido mucha vigencia la semana de 4 días en Europa. Aquí en Colombia, en el proyecto de reforma laboral, se está hablando de la semana de 42 horas.
como jornada máxima, versus 48, que es la que tenemos en este momento. Pero esto hay que mirarlo no solamente desde la perspectiva del número de horas, de menos horas de trabajo, sino también desde la perspectiva de la equidad. Y por equidad me refiero a que no tengamos ciudadanos de primera clase que pueden tener jornadas reducidas y que tienen flexibilidad y que pueden trabajar desde casa versus ciudadanos de segunda clase que tienen que estar cumpliendo unos horarios, que tienen que estar siempre en la oficina, que siempre tienen que estar presentes en el sitio de trabajo. ¿Cómo hacer para garantizar que las personas, todas, tienen acceso a los niveles de flexibilidad en sus jornadas de trabajo de acuerdo con sus expectativas y con sus necesidades? Ese es un enorme desafío y tiene que ver no tanto con la definición de procesos estándar transversales para toda la organización, sino en identificar mecanismos que sean lo suficientemente maleables, que permitan a las organizaciones, sin sacrificar la productividad, sin sacrificar los resultados, permitirle a las personas ciertos niveles de flexibilidad que les permitan atender sus necesidades personales. Y para esto, pues por supuesto que es evidente y obvio pensar en el aprovechamiento de la tecnología. Hoy en día tenemos muchísimas herramientas colaborativas, muchísimas herramientas de relacionamiento a través de la tecnología que nos permiten o que nos dan la posibilidad de mejorar esa flexibilidad en el trabajo. Sobre la base de que el trabajo híbrido puede ser tan eficaz como el trabajo presencial, que el trabajo remoto no necesariamente implica sacrificar resultados y no necesariamente implica sacrificar productividad, pero teniendo en cuenta que la interacción entre los seres humanos sigue siendo esencial. Es decir, la recomendación o lo que vimos nosotros en abril, mayo del año 2020, en el sentido de que todo el mundo estaba desde su casa y nadie se reunía con nadie porque no podíamos legalmente hacerlo, no es conveniente desde el punto de vista de los resultados organizacionales, porque en los entornos de trabajo 100% remoto se pierde una cosa que es esencial para la innovación en las organizaciones, que es el debate. Es la posibilidad de discutir opciones, de estar en desacuerdo, de plantear desacuerdos precisamente con las decisiones que se están tomando, y eso solo se puede dar o solo fluye naturalmente en los entornos presenciales. Entonces, ese balance entre la presencialidad y la virtualidad se vuelve trascendental a la hora de atraer a las personas, de evitar la gran renuncia, de evitar el quiet quitting y de garantizar que podemos o que tenemos la capacidad de fidelizar el talento en las organizaciones. La tercera palanca tiene que ver con la progresión de carrera. El estudio nos muestra que sobre todo en los cargos de gerencia media hay una sensación de ausencia de rumbo claro en la carrera, que las personas están atrapadas en una suerte de maraña de la cual es difícil salir sin que haya un norte claro, sin que haya unas posibilidades de desarrollo evidentes, sin que haya la posibilidad de crecer al interior de la organización. Y nos muestra el estudio también que el 31% de las renuncias causadas en el último año se producen por falta de oportunidades de carrera. Y es muy común oír a las organizaciones ofrecer alternativas de carrera. En nuestra organización, si usted entra, tiene la posibilidad de desarrollarse, tiene la posibilidad de crecer, dependiendo de su potencial, pero en la práctica eso no se ve con mucha claridad. Y esa falta de claridad en la práctica es la que acaba incentivando las renuncias por ausencia de progresión. Para esto es importante no solamente que en las políticas de las organizaciones exista la posibilidad de crecer en la carrera o desarrollar la carrera, sino que efectivamente en el día a día de la organización se vea que eso es una realidad. Que la gerencia de carrera, que debería estar en cabeza de los individuos, es posible llevarla a cabo de manera exitosa al interior de las organizaciones. Y para eso se requiere que implementemos mecanismos que les permitan a las personas no solamente hablar de desempeño, no solamente tener conversaciones de desempeño, sino también conversaciones de desarrollo.
que tengamos la posibilidad de ofrecerle a los individuos cambios en sus actividades, así no impliquen promociones, así no impliquen cambios laterales, así no impliquen cambios de áreas. El simple hecho de ofrecerle a una persona enriquecer su propio cargo o participar en actividades que están por fuera de su descripción tradicional de cargo, como un proyecto específico, un reemplazo de una licencia, un reemplazo de unas vacaciones, permite a las personas ver y percibir desde la realidad que en esa organización hay realmente oportunidades de desarrollo. Lo segundo, con respecto a la progresión de carrera, es la transparencia. No todo el mundo puede acceder a todos los puestos. Si nosotros tenemos una organización de 100 personas con un gerente y 99 aspirantes a gerentes, cuando ese gerente actual se jubile, vamos a tener un sucesor y 98 insatisfechos. Entonces, la transparencia se vuelve fundamental. Hablarle a la gente con claridad, hablarle a la gente con asertividad y explicar cuáles son las oportunidades reales de carrera dependiendo de las características de cada uno de los individuos. Y en tercer lugar, crear una cultura de movilidad interna. Que las personas sientan que existen las posibilidades de cambiar de área, que existen las posibilidades de aprender nuevas cosas y que ese aprendizaje puede tener implicaciones sobre la carrera. Y aquí adquiere en particular relevancia un par de términos de los cuales hemos venido hablando, hemos venido oyendo desde antes de la pandemia, que son el reskilling y el upskilling. Es decir, la posibilidad de incrementar nuestras competencias, de actualizar nuestras competencias y de adquirir competencias nuevas. En un entorno de movilidad interna, esos dos elementos se vuelven cruciales para garantizar la fidelización del talento. Y hablando de oportunidades de transparencia de cultura de movilidad interna, aparece también un elemento en el que rara vez nos detenemos a pensar, y es qué herramientas le estamos dando a nuestros líderes para que tengan la posibilidad de tener conversaciones de desarrollo, de hablar con transparencia, de promover esa cultura de movilidad interna. Y para esto, pues, las herramientas como el coaching, las herramientas como el desarrollo de las mal llamadas competencias blandas, que nosotros preferimos denominar habilidades humanas, se vuelve esencial para garantizar que la percepción de la fuerza de trabajo en torno a la progresión de carrera es real. Y llegamos a la cuarta palanca que nos va a permitir flexibilizar, que nos va a permitir fidelizar el talento, y se trata de la salud mental. Cómo repensar los programas de bienestar que tenemos en nuestras organizaciones. Y aquí hay unos cambios de paradigma bien importantes. Cuando empezó la pandemia, nosotros pensamos que los programas de bienestar debían estar circunscritos a que las personas tuvieran un espacio cómodo en sus casas para trabajar, que tuvieran una buena conexión a Internet, que tuvieran un buen computador, que tuvieran unos momentos de descanso, unas pausas que les permitieran recuperar su energía, y resulta que empezamos a ver cómo la salud mental de las personas comenzó a deteriorarse a raíz de la pandemia. De acuerdo con este estudio, el 24% de las personas confesaron percibir un deterioro en su salud mental. Y el 36% de las personas encuestadas sienten que están en una situación cercana al burnout o al agotamiento laboral. Entonces, si nosotros seguimos repensando los programas de bienestar desde la perspectiva de la celebración del Día de la Mujer, de la celebración de la fiesta de Halloween, de las dulces para los niños, para los hijos de los colaboradores, de la fiesta de fin de año, estamos un poco desenfocados. Lo que hay que hacer es empezar a apoyar los programas de bienestar en términos de salud mental, en términos de bienestar integral. De hecho, la salud ocupacional hoy en día, que antes estaba limitada a la seguridad física y a la salud, el evitar los riesgos de enfermedades profesionales, ha pasado
a cubrir riesgos psicosociales, y en la certificación ISO 45003 ya se habla de seguridad psicológica y de salud mental como un elemento importante, como un componente muy relevante en los programas de salud ocupacional. Entonces, si miramos la salud mental en la dimensión o el wellness en la dimensión de este estudio, encontramos que las recomendaciones más importantes que surgen del estudio para atender esas necesidades de bienestar de las personas y garantizar su fidelización consiste en primer lugar promover el disfrute de vacaciones y de licencias. Nosotros en nuestro entorno latinoamericano solemos pensar que la persona que no toma vacaciones es la más comprometida. Y resulta que eso es un error craso, porque una persona que no descansa está perdiendo poco a poco su capacidad de aportar a la organización de manera fresca, de manera clara y de acuerdo con todas sus capacidades. Todos necesitamos descansar, todos necesitamos espacios de recuperación. Entonces, las vacaciones acaban siendo una prestación que se vuelve fundamental para garantizar la productividad. Y no son las vacaciones como las empezamos a vivir a partir del siglo XXI, donde lo que hacemos es no ir a la oficina, pero seguir conectados al correo electrónico y seguir atendiendo todas las situaciones que se presentan en el entorno de trabajo. Las vacaciones realmente en este entorno de wellness significan desconexión, significan dejar a un lado todas las preocupaciones, todas las angustias y todos los problemas de la oficina en la oficina. Ninguna organización se va a quebrar por el hecho de que salgamos de vacaciones. Ningún problema va a dejar de resolverse por el hecho de que tomemos vacaciones. Entonces, promovamos las vacaciones como el espacio que todas las personas necesitamos para recuperarnos después de un año de trabajo y para volver a ganar la productividad que la organización espera de todos nosotros. Y las licencias, por supuesto, que caben ahí también. Licencias, el uso de las licencias de maternidad completas, el uso de las incapacidades médicas completas, lo que está muy en boga en Europa en estos momentos, las licencias por razones de salud mental. Todo ese tipo de cosas se vuelven fundamentales para que las personas perciban que hay entornos de bienestar en las organizaciones y que en esos entornos de bienestar, por supuesto, la fidelización y la permanencia es atractiva para el talento. Desarrollar una cultura de bienestar es el segundo tema. Y esa cultura de bienestar se desarrolla con conversaciones transparentes entre los líderes y los colaboradores. Se desarrolla quitándole el tabú a la salud mental, se desarrolla mostrándole a las personas que tomar vacaciones está bien, se desarrolla dándole a las personas las herramientas para que puedan aprovechar los espacios de descanso, los espacios de recuperación en el entorno de trabajo. Y se desarrolla principalmente estando pendiente de los integrantes de nuestros equipos. Los indicadores, las muestras de que una persona puede estar sintiéndose agotada son muy evidentes. Y a veces solemos confundirlas con flojera, con pereza, con ganas de no hacer las cosas. Y resulta que si no tomamos acciones contundentes, eficaces y rápidas frente a estas muestras de agotamiento, podemos estar potencializando enfermedades mentales en las personas. Y en tercer lugar, es clave que empecemos a pensar en indicadores de burnout. Cuando hablamos de los programas de bienestar en las empresas y tratamos de medirlos, le preguntamos a la gente qué tan satisfecha se siente con los beneficios, qué tan satisfecha se siente con las actividades extralaborales que se desarrollan en la compañía, y rara vez tenemos indicadores que nos ayuden a medir qué tan agotada está la fuerza de trabajo y cómo podemos hacer para resolver esos problemas de agotamiento. Resulta que implementar esos indicadores,
Hoy en día tenemos mecanismos para hacerlo. No solamente nos va a ayudar a evitar el agotamiento, sino que también nos va a poner en una situación de privilegio en el sentido de que nuestros colaboradores, las personas que trabajan en nuestras organizaciones, van a sentir que la preocupación hacia su salud es real, es genuina y y que la organización está dispuesta a apoyar a las personas en momentos de necesidad. Entonces, haciendo una recapitulación, además, cuando se trata de fidelizar el talento, tenemos 4 palancas que nos pueden ayudar en este propósito. La primera es la remuneración, el salario, pero no como un elemento de motivación o de fidelización o de retención, sino como un diferenciador que nos va a permitir atraer el talento que necesitamos. En segundo lugar, la flexibilidad, que no necesariamente es partir en la jornada de trabajo entre días en la oficina y días en la casa, sino en realmente atender esas necesidades de autogestión de las personas de manera equitativa en todos los estamentos de la organización. En tercer lugar, ofrecer oportunidades de progresión de carrera reales, con transparencia y claridad a las personas, teniendo en cuenta que hay 2 ingredientes fundamentales que son el upskilling y el reskilling. Y finalmente, repensar los programas de bienestar. No pensar en las actividades lúdicas solamente, sino también pensar en las necesidades emocionales de los individuos. Esta semana que pasó tuve la oportunidad de participar en el foro global Peter Drucker, que se lleva a cabo anualmente y que reúne a los gurús más importantes en materia de management del mundo. Y este año hubo una charla que me llamó particularmente la atención, que fue una conversación entre un monje zen y un sacerdote jesuita. Y uno pensaría, ¿esto qué tiene que ver con el entorno de trabajo, con la gestión de personas y con la gestión de management? Resulta que estas 2 personas, con sus creencias religiosas distintas, coincidían en que para todos los seres humanos, en el entorno personal, en el entorno laboral, en el entorno familiar, hay 5 cosas que son esenciales para garantizar su bienestar. La primera, dormir bien. La segunda, alimentarse bien. La tercera, hacer ejercicio. Y esas son evidentes, las oímos permanentemente, las recomiendan los médicos. Pero las otras 2 son tener conversaciones significativas. Y eso pues obviamente no está circunscrito a la pareja, a la familia o a los amigos, sino que tiene que darse también en los entornos de trabajo. Y finalmente, ejercer la espiritualidad. Entonces, una persona que tiene esos 5 componentes dentro de su actividad cotidiana tiene las posibilidades de que desarrolle una situación mental, una enfermedad mental, un problema de depresión, son mucho menores que las de las personas que no tienen o que no son conscientes de la trascendencia de esos 5 elementos en su vida personal. Entonces, estas son las cuatro conclusiones grandes, digamos, del estudio de Desenmarañando el acertijo del talento. Pero esto también tenemos que verlo desde la perspectiva del futuro. ¿Cuál es el impacto que tienen las megatendencias sobre la forma como estamos trabajando y cómo estamos desarrollando el talento en las organizaciones? Resulta que cuando estamos en una situación tormentosa, en una situación caótica, como la que está viviendo el mundo en este momento, la tendencia de todos los seres humanos es pensar en el corto plazo y olvidarse un poco del largo plazo. Es cuestión de supervivencia. A propósito del foro Peter Drucker, también mencionaban algunos panelistas que en este momento en Europa las personas están mucho más preocupadas sobre cómo van a calentar sus casas en el invierno que está comenzando y mucho menos preocupadas sobre lo que va a ser o lo que van a ser los desafíos profesionales que van a enfrentar en el año 2023. En el entorno latinoamericano no es nada distinto. Y particularmente hablando de Colombia, nosotros en este momento estamos muy preocupados con las perspectivas de corto plazo.
¿Qué va a pasar con la reforma tributaria? ¿Qué va a pasar con el aumento del salario mínimo? ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? ¿Cuál va a ser el impacto de estas acciones gubernamentales sobre el empleo? ¿Cuál va a ser el nivel de seguridad que vamos a tener con nuestras actividades profesionales mañana? Y estamos dejando de preocuparnos por la sostenibilidad de las organizaciones. Entonces, si bien es cierto que sin presente no hay futuro, es muy importante tener un balance entre esas preocupaciones de corto plazo, entre las cosas inminentes, lo que nos afana, lo que nos asusta desde mañana, versus lo que tenemos que hacer para garantizar cómo vamos a sobrevivir pasado mañana. La incertidumbre económica y geopolítica, pues la estamos viviendo, está sobre la mesa. No es un problema de Colombia, no es un problema de América Latina, es un problema global. Tenemos la amenaza de una recesión económica, tenemos la amenaza del impacto que tiene la guerra de Ucrania sobre todas las economías del planeta. Pero más allá de esa incertidumbre económica y esa incertidumbre geopolítica, es muy conveniente que empecemos a pensar en la estrategia de nuestras organizaciones y que nos va a permitir garantizar la sostenibilidad. Y esa sostenibilidad organizacional se da a través del talento. Hoy en día las compañías tienen acceso esencialmente a la misma tecnología, esencialmente a la misma información. Algunas podrán pagar más que otras, pero digamos que ahí no hay una gran diferenciación. La diferenciación en las organizaciones se da a través del talento. Y si nosotros no pensamos en la sostenibilidad a través del talento, que se da con la fidelización de las competencias y de las personas que tenemos a nuestro servicio, pues difícilmente vamos a conseguir la sostenibilidad de la organización. Si bien es cierto que hay riesgos de empleabilidad en el largo plazo, ¿qué vamos a hacer nosotros como organización para garantizar que esos riesgos de empleabilidad los empezamos a atacar desde el corto plazo? ¿Qué vamos a hacer para garantizar que las personas sientan que nuestras organizaciones están logrando ese éxito y esa satisfacción con la carrera que tanto necesitamos? Y esto implica invertir en las habilidades para el futuro. A raíz de esta conjunción, y vuelvo al tema colombiano, de la reforma laboral, la reforma tributaria y el aumento del salario mínimo, es normal que las compañías piensen en suspender sus inversiones con respecto al talento. No hagamos nada, esperemos a ver qué pasa, esta situación está demasiado complicada y resulta que eso puede ser muy contraproducente hacia el futuro, porque en la medida en que nosotros no invirtamos en las habilidades para el futuro, no invirtamos en la gente para que adquieran esas habilidades para el futuro, podemos estar poniendo en riesgo los resultados, por una parte, y la sostenibilidad de la organización, por otra parte. El Foro Económico Mundial, que ustedes seguramente han oído mencionar con frecuencia, tiene una división que se llama el futuro del trabajo. Y el futuro del trabajo lleva más o menos 7 años estudiando cuáles son estas habilidades y estas competencias que se requieren para tener éxito en el futuro, en este entorno cambiante, en este entorno VUCA o BANI, como se llama ahora. En su más reciente estudio, el Foro Económico Mundial nos habla de las 10 competencias necesarias para mantenerse vigentes en el entorno laboral en el año 2025. Y esas 10 competencias, o de esas 10 competencias, hay 2 que tienen que ver con la tecnología, con el uso y el aprovechamiento de la tecnología, que ya no es una competencia exclusiva de las personas o de los profesionales de tecnología o de sistemas o de computadores, sino que debe ser transversal a todas las personas en las organizaciones. Y las otras 8, las 8 competencias restantes, tienen que ver con habilidades humanas. Tienen que ver con resiliencia, tienen que ver con flexibilidad, tienen que ver con la capacidad de resolver problemas complejos, tienen que ver con la capacidad de interactuar con otros seres humanos, tienen que ver con influencia, y todas estas son competencias que no se adquieren en las universidades, en los colegios o en las academias. Entonces, las organizaciones deben mantener su
o la posibilidad de invertir en el desarrollo de estas competencias sobre la base de que son ellas las que van a generar la diferenciación para que la organización sea fructífera en el futuro cercano. Tenemos ya 1 hora de esta charla. En el chat tenemos ya bastantes entradas. Entonces quisiera dedicar la media hora restante a conversar un poco con ustedes sobre las preguntas que han surgido, y para eso le pido el favor a José que nos ayude a organizarlas en grupos de tal manera que no caigamos en la redundancia. Aquí estábamos ya, Héctor, adelantándonos a eso. El chat ha estado muy activo, bien interesante. Hay aportes, hay preguntas. Y fui tomando los aportes en la medida que ibas avanzando, porque cada uno de los puntos que íbamos tratando, de los retos que estamos enfrentando, desde las soluciones y desde las tendencias a futuro, cada uno tiene unos elementos distintos. Entonces, una de las primeras preguntas, si no me falla la memoria, nos la enviaba Roberto Iturralde de Ecuador, decía, ¿cómo las empresas y organizaciones pueden identificar a aquellos colaboradores de bajo y alto compromiso y cuáles son sus preferencias de fidelización? Es decir, ¿tenemos herramientas para medir ese nivel de engagement? Bueno, decía yo al principio que nosotros en las organizaciones estamos acostumbrados a medir el engagement a través de las encuestas de satisfacción. Y hay organizaciones que trabajan por los resultados de las encuestas. Resulta que esto más que una función de las áreas de recursos humanos debería ser una de las actividades esenciales de cualquier líder. Estar pendiente de medir o de estar fijándose en cuál es el nivel de motivación de las personas, cuál es su nivel de contribución, cuáles son sus expectativas, qué significa para cada individuo el éxito de la carrera y la satisfacción con el empleo, porque pues hay tantas opciones cuantos individuos trabajan en la organización. Y esto no solamente es consecuencia del entorno que estamos viviendo, sino que también puede ser una consecuencia del diseño de las jerarquías organizacionales, del diseño de los cargos, de las descripciones de las funciones de los individuos. Si nosotros tenemos o no estamos considerando a la hora de asignar funciones a las personas, cuáles son las pasiones de un individuo, cuáles son sus valores, cuál es su estilo personal. Si no estamos limitándolo a una hoja que se llama descripción de cargo, corremos el riesgo de que la motivación, la participación y la contribución de esa persona que no tiene su personalidad alineada con sus actividades de trabajo, pues no sea la misma que el de una persona que sí tiene esa alineación. Entonces, más que una respuesta estándar para Roberto, aquí lo que yo sugeriría es que las organizaciones provean a sus líderes con las herramientas que se requieren para identificar los diferentes niveles de motivación, de compromiso y de satisfacción de las personas, y para ayudarlos a resolver esas situaciones a través de conversaciones de carrera, de conversaciones de desarrollo, de coaching enfocado hacia la persona. Ahí sumando un poco con lo que decía Héctor y con la pregunta que nos hace Roberto, bien interesante. Héctor menciona las conversaciones de carrera y de desarrollo. Yo creo que cada vez los líderes tenemos que ser más responsables de gestionar ese contacto directo con el colaborador, porque una encuesta al fin y al cabo nos va a ayudar a ver el overall de toda la organización, pero a veces en ese detalle, en ese específico de qué requiere digamos, el colaborador, en qué posición está, al final lo puede ver el líder en su día a día y en sus comportamientos y en su cercanía. Muchas gracias, Héctor. Aquí sigo con Liliana, creo que fue la que nos hizo la segunda pregunta. Nos decía, en función a la equidad, una de las cosas que hablamos, recuerdo en el evento que hicimos en Costa Rica, Héctor, es que, claro, es difícil hablar de flexibilidad cuando tengo un área que es productiva, que tiene que cumplir unos tiempos y unos horarios, y tengo áreas que son más complejas, que digamos, pueden ser operadores y que tienen que cumplir, digamos, las 24 horas del día en 3 turnos, etcétera. ¿Cómo mover los entornos de flexibilidad para que pueda percibirse como equitativo sin restarle flexibilidad a aquellos cargos que de alguna forma lo pueden tener? Esa pregunta es compleja, pero creo que nos tomaría toda la tarde poderlas dilucidar, pero es bien interesante porque siempre nos aparece. Liliana, excelente pregunta, muchas gracias. Pero tenemos algunas pistas, José, que nos pueden ayudar a dilucidar a buscar la cuadratura de este círculo. En primer lugar, lo que vale la pena mencionar es que equidad
en estos términos de flexibilidad de jornada de trabajo, no significa que todo el mundo tenga lo mismo. Equidad lo que significa es que estemos atendiendo las necesidades específicas de cada uno de los individuos. Y por supuesto, una persona que trabaja en una oficina es mucho más fácil que tenga la flexibilidad para ir a una cita médica, para atender una situación personal o familiar, que una persona que está atendiendo clientes en un call center o una persona que está despachando cajas en un centro de distribución logística o una persona que está en una línea de manufactura. Sin embargo, hay opciones para manejar esto y para cubrir a las personas que están muy circunscritas a un puesto de trabajo específico que no se puede abandonar. Y es una analogía deportiva. En el béisbol, cuando un equipo está al bate y hay una persona que no es tan buen bateador o que necesitan cambiarlo por X o Y motivo, hay una figura que se llama el bateador emergente. Y ese bateador emergente, la función que tiene es llegar, batear y salir otra vez. Entonces hay organizaciones. Y he conocido un par de casos, uno en México y otro en Estados Unidos, que han decidido implementar unos turnos emergentes de trabajadores que puedan cubrir las ausencias de un turno específico, de una parte del turno de un individuo. Entonces, son personas, equipos de 5 o 6 personas que están simplemente a la expectativa de dónde hay que llegar y que tienen unas competencias específicas que van a permitir que no se caiga la línea de producción o que puedan atender al cliente del call center de una manera adecuada o que puedan garantizar la continuidad de un proceso productivo sin afectar el resultado final de la organización. Esto, por supuesto, que tiene costo, por supuesto que tiene un impacto sobre las finanzas organizacionales y sobre el gasto de personal, pero es una medida que, si uno lo mira desde la perspectiva del resultado, puede ser muy provechosa en términos de clima, en términos de compromiso, en términos de fidelización e incluso en términos de productividad. Lo que se ha hecho es que esos integrantes de esos turnos emergentes son rotativos. Entonces, una persona que lleva 2 semanas haciendo un turno nocturno, se lleva durante 2 semanas a ese turno emergente donde, entre comillas, la persona tiene una mayor posibilidad de estar más relajado o más descansado, y eso ayuda también a evitar el burnout. Excelente, Héctor. Y ahí tocas un punto que es fuerte, es que a veces como organizaciones tendremos que hacer un poco más de esfuerzo económico para poder cubrir algunos requerimientos. Y también los colaboradores también tendrán que manifestar claramente cuáles son sus intereses y tener esas flexibilidades para poderlo hacer, porque la flexibilidad no es única. O sea, cada uno, según sus pilares, la va a entender de una manera diferente. Para alguien posiblemente lo más interesante va a ser poder ganar más dinero porque tiene un momento de vida diferente. Alguien más joven, alguien que está en capitalizándose, etcétera. Entonces, esa pregunta que nos hacen ahí es bien interesante porque es parte de poder entender que la flexibilidad va a depender de los intereses de cada uno. Obviamente no podemos desarrollar organizaciones para cada uno, pero sí es importante tener en cuenta cuáles son esos grandes grupos que están pidiéndonos y que nos solicitan. Muy bien, voy con la tercera, Héctor, y digamos que esta es otra pregunta también bien interesante, nos la hace Jorge, y es, si el salario no es el factor principal de motivación, ¿por qué los headhunters y muchas compañías descalifican por el salario? Que dicen, ¿cuál fue tu último salario? Y casi que esa es la mínima base. Esta es una conversación que hemos tenido mucho con nuestros candidatos de transición de carrera y que yo creo que es un punto interesante. Dame tu punto de vista y, si me permites, ahorita complemento un poco. Claro, yo no podría calificar las motivaciones de los headhunters frente a esa pregunta, José. Habría que preguntársela a cada headhunter específicamente, y me temo mucho que no todos tienen la misma política o la misma filosofía. Lo que sí creo es que el salario determina un nivel de vida para las personas. Y una persona que está acostumbrada a tener un nivel de vida X, usualmente se descarta cuando la remuneración es inferior, porque eso podría eventualmente afectar su compromiso. Es decir, convertirse, que esa persona sea contratada, pero que llegue a ese cargo como en una especie de
transitoriedad o temporalidad o escampadero, como se dice popularmente, mientras que consigue algo de acuerdo con la remuneración que traía antes. Entonces es simplemente para proteger a las organizaciones de no poder contar con un recurso en el largo plazo. Creo que ese es el principal motivador, pero creo que también eso hay que mirarlo con hacerle un doble clic importante, porque depende mucho de la situación personal de la gente. Hemos visto últimamente, a raíz del auge de las contrataciones interinas, de lo que se llama interim management, que hay personas que están concluyendo un ciclo en la organización, que están próximas a pensionarse, que no tienen unas necesidades económicas demasiado grandes y que lo único que quieren es aprovechar su tiempo al máximo. Entonces, si uno está frente a una situación o frente a un candidato que tenga una situación de esas, yo no tendría ningún inconveniente en contratarlo si fuera mi compañía. Caso bien distinto el de una persona que sabemos que tenemos claro que necesita atender una serie de gastos, pagos de hipotecas, colegios de hijos, pagos de créditos, tarjetas de crédito, etcétera, y que necesita un nivel de ingresos determinado. Ofrecerle menos, pues es simplemente garantizar que la persona, a partir del día que ingrese a la organización, va a empezar a buscar puesto en otro lado donde le paguen la remuneración que necesita. De acuerdo, y ahí solo quería agregar, pues creo que tu respuesta está muy alineada con lo que pensaba, pero además es eso, muchas veces el salario sí es un factor de atracción, y cuando Sí. yo tengo una cultura que tiene unos beneficios adicionales, pues digamos los diferenciales de salario no tienen que ser tan altos, pero sí es un factor de como de línea de ingreso para poder saber que estoy atrayendo el talento adecuado con el perfil adecuado. Sí soy de los que considero, y aquí dándole un poco la razón a Jorge, que por lo menos debería permitir profundizar los motivadores de la persona para ver si el salario está en primer nivel o en quinto o en décimo. Pero infortunadamente, como son procesos a veces un poco masivos o que tienen muchos volúmenes, pues no alcanzan a entender el motivador individual. Pero de acuerdo con que sí es una línea base que se establece como unos mínimos esperados. Correcto. Lo que es importante recalcar, José, es que el salario es un factor de atracción, pero no de motivación. Exactamente. Y se acaba muy rápido, incluso pues se estima y hay investigaciones que establecen que un incremento salarial incrementa la motivación durante un plazo corto, básicamente hasta donde me acostumbro a que ese es mi nuevo nivel de ingreso y ya Exacto. lo vuelvo parte del gasto. Entonces por eso se entiende el factor económico como un factor fundamental de la relación laboral que se establece claramente en el momento de atracción, pero que se dispersa como motivador en la medida en que el tiempo va avanzando en esa relación. Entonces, o cambio los factores de motivación y los vuelvo variables, o creo bonos, o creo otro tipo de ganancias, o me muevo a otro tipo de beneficios mucho más de flexibilidad, de bienestar, etc. Muchas gracias, Héctor y Jorge. Hay una también bien interesante que es más un comentario. Nos dicen que un factor crítico en el bienestar de la organización tiene que ver con el tipo de liderazgo. Hoy en día los modelos controladores, punitivos frente al error, pues normalmente generan esa desconexión. Digamos, nos solicita abordar un poquito ese tema de la visión del líder para poder mantener ese well-being. No tomé el nombre de la persona, pero sí ya les cuento quién fue. Sí, ese es un muy buen comentario, y a propósito de lo que les mencionaba del foro Peter Drucker la semana pasada en Viena, hubo una charla específica sobre ese tema, sobre si en las sobre si el desempeño de las personas en las organizaciones depende del control o de la autonomía. Y pues por supuesto que resumir un panel de 1 hora y media en una respuesta en este foro es muy difícil. Creo que la gran conclusión es que es necesario combinar el control y la autonomía. Si uno permite la autonomía excesiva, corre el riesgo de desdibujar el propósito de las organizaciones. Un ejemplo que surgía era el de una organización que tiene como propósito construir casas rodantes que están tan de moda en Estados Unidos. Y había un grupo de trabajo que resolvió que en lugar de las casas rodantes era muy importante empezar a desarrollar unos computadores para esas casas rodantes que permitieran que las casas rodantes tuvieran unas ventajas competitivas frente a las de la competencia, y eso implicaba que se convirtiera casi en una compañía de software.
Entonces, esa autonomía sin control y sin llevarla o sin canalizarla hacia el propósito de la organización puede ser peligrosa, así como es peligrosísimo para la innovación que haya personas cuya función sea controlar la actividad y limitar la creatividad de los individuos. Que Nosotros es un poco hablamos, contrario a la seguridad sí, psicológica de la que hablamos con frecuencia también. nosotros en el entorno de liderazgo que trabajamos en nuestro grupo en LHH hablamos mucho de liderazgo APT. Y ese es un concepto que es un poco retador de tener en el mindset de los líderes, pero que es importante tenerlo en cuenta. Y es aquel líder que es capaz de tener una visión adaptativa, donde nos permite generar esos entornos de flexibilidad, de seguridad psicológica y de reacción rápida a los contextos, pero que a la vez mantiene el perform de la compañía, el desempeño de la compañía. Y que hay áreas donde yo puedo ser más flexible y hay áreas donde no. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y digo que en algunas veces tener ciertos cargos con mucha creatividad es un gran riesgo para la organización porque la ponen en riesgo. Pero sí es importante definir grandes áreas donde se puede dar esos niveles de flexibilidad y autonomía. Ahora, él habla del líder positivo. Yo creo que ya sí viene mucho. Bueno, me faltó la tercera variable que es la transformación. Nosotros necesitamos líder que nos ayuda a generar esa flexibilidad a corto plazo, mantener el desempeño, pero también estar pensando en nuevas alternativas de transformación. Y ahí hay un punto importante y es que también nos ayuda a que no lo piensen solo. La transformación hoy en día no depende del líder específicamente, o del gerente, o del CEO, o del fundador, sino de que colectivamente la organización entienda hacia dónde puede llegar y ahí está. Y la persona que nos hacía el comentario era Diego, y uno de los puntos que él menciona es el modelo punitivo. Yo creo que así, ahí sí en el manejo del error, en la forma en que hemos manejado el error históricamente y en la forma en que lo venimos trabajando, sí hay que hacer aprendizajes fuertes de liderazgo, porque el manejo del error es una fuente de aprendizaje y de innovación hoy. ¿Qué es lo que pasa? El error repetido o el error que va en contra de las zonas donde no me puedo equivocar sí debe tener algunas consecuencias, no necesariamente de despido, de regaño o algo, pero sí tiene que tener unas consecuencias o un manejo adecuado, pero también el error que se hace por buscar nuevas alternativas, por buscar unas nuevas formas de hacer las cosas. A veces hay que equivocarse para poder prosperar, es importante. Entonces creo que desarrollar ese mindset de aprender del error es un punto importante y creo que es uno de los temas que quería traer a la mesa, Diego. Muy Así bien. es, el aprovechar el error como fuente de conocimiento es importantísimo siempre y cuando estemos hablando del error de buena fe. Pero eso, ya mirando en el contexto del líder punitivo, tiene una dimensión un poco distinta. Y es que en las organizaciones donde prima el liderazgo punitivo, también prima el desempeño defensivo. Es decir, cuando yo tengo un líder que está pendiente de mis equivocaciones para castigarme, ¿cuál es mi reacción natural como ser humano? Hacer lo menos posible para evitar esas equivocaciones. Y es un poco el paradigma que vivimos en el servicio público, ¿no? Y por eso las ineficiencias del Estado y por eso las ineficiencias de las entidades públicas, porque hay una Contraloría y una Procuraduría y una Fiscalía pendiente de lo que yo hago, y si me falta el recibo del parqueadero para justificar un gasto, entonces puedo ir preso. ¿Y eso qué hace? Pues que la gente simplemente se limite a hacer lo mínimo posible para garantizar que no va a ser castigada. Y eso es fatal para la innovación. Me Y gustó por mucho esa frase, resultado. ante el líder punitivo del empleado defensivo. Está clarísima la analogía que haces. Muy bien, estamos yéndonos con el tiempo. Todavía tengo muchas más preguntas, pero todavía tengo unos minutos. Entonces quisiera abordar esta que nos hace Camilo. Bien interesante. Tú hablaste de que hoy en día las habilidades blandas, digamos, nosotros las preferimos llamar habilidades humanas. Eh, Él habla de qué tan conveniente debería estar, digamos, debería ser incluirlos en las metodologías de educación, desde por lo menos la universidad, para empezar a generar esa semilla. Y yo creo que es una discusión que también hemos tenido en algunos contextos internos, es decir, desde dónde empezamos a desarrollar ese contexto de habilidades para el trabajo, que al final no son las habilidades técnicas, ¿no? Pero hoy en día son las más demandadas. Sí, yo creo que se está haciendo un poco tímidamente y de manera casi que fortuita, o sea, no porque lo estemos buscando, sino porque el mundo se ha desarrollado en ese sentido. Y lo vemos no solamente en las universidades, hay ya varias facultades de administración de negocios donde se le enseña a las personas cosas como el espíritu emprendedor, que es desarrollar unas mentalidades diferentes, pero incluso desde la escuela primaria ya están empezando a forjarse estas o a dársele trascendencia a estas habilidades humanas. El hecho de que hoy en día se castigue el matoneo
o no se permita el matoneo como se permitía hace 30 o 40 años, pues es un avance en el sentido del desarrollo de habilidades humanas. El hecho de que se empiece a reconocer a los individuos sin discriminaciones y sin sesgos es una forma de garantizar que estamos moviéndonos un poco más hacia ese reconocimiento de las habilidades humanas. Entonces, por supuesto, coincido con Camilo que esto debía ser un esfuerzo mucho más enfocado y mucho más claro en el desarrollo de este tipo de habilidades, pero vamos, yo pensaría que en la dirección correcta. No a la velocidad correcta, pero sí en la dirección correcta. Excelente. Ese es un punto de discusión profundo y largo, porque el modelo universitario no es tan sencillo cambiar los pensos. En nuestro país cambiar bueno, yo les dije que estoy en Costa Rica y Guatemala, pero soy de Colombia, y en nuestro país cambiar un plan de aprendizaje, un plan académico en una universidad, perfectamente puede tomar un año y medio. Hacer solamente el cambio. Entonces también son procesos que se van a ir dando poco a poco, pero que creo que cada vez se visualiza más la importancia de hacerlo. Entonces, como dice Héctor, sí es un elemento importante. Y Eh, también es importante considerar, José, que esto no es una responsabilidad exclusiva de las instituciones educativas. Aquí hay un componente muy importante de la formación familiar, de los relacionamientos sociales que ayudan a desarrollar esas habilidades humanas, ¿no? Y si uno lo mira también en el contexto de algunas organizaciones que están empezando a contratar gente sin formación académica, pues ese desarrollo de esas habilidades blandas tiene que surgir de otros lados que no sea la academia. En Google, en Amazon están contratando gente que no tenga títulos universitarios, y entonces las habilidades humanas de esas personas tienen que surgir de su formación en la escuela primaria, de sus familias, de los barrios donde viven, del entorno, de sus amigos, de las personas con quienes se relacionan. Perfecto. Y yo creo que ahí también la visual que vamos teniendo como organizaciones, es decir, en la medida que va cambiando la forma en que contratamos las personas, también se le va a ir dando mayor relevancia a eso y eso lo va volviendo parte de la cultura. Héctor, creo que alcanzo a hacerte dos preguntas más, tengo otras tantas, pero estoy tratando como de agruparlas. Aquí hay una que digamos que es interesante y es en este contexto VUCA, que incluso ya nosotros hablamos de Bani, y que igual requiere identificar la contribución de un colaborador, pero también del equipo y a veces del equipo ágil y de la célula y de todas digamos, incluso hemos hablado de las estructuras líquidas, cómo manejar y cómo evolucionar la gestión de desempeño para que realmente sea efectiva y justa o equitativa. Buena pregunta, no tengo la respuesta, te la dejo, hagamos lo mejor posible, la pregunta es bien interesante. Sí, creo que en este momento de la humanidad nadie tiene la respuesta. Lo que hemos visto, y pues eso ha sido publicado por diversas revistas especializadas, es que está en entredicho el modelo tradicional de gestión de desempeño, de evaluación del desempeño. Hay compañías que se han ido, hablando nuevamente de decisiones pendulares, hacia el extremo de no hacer evaluaciones de desempeño, olvidarse de eso, y otras compañías que han decidido darle un giro para medir no solamente los resultados, no solamente el qué, sino también el cómo, porque lograr resultados a costa de lo que sea no necesariamente es la mejor opción. Entonces, involucrar ese componente humano de cómo logro yo mis resultados, si lo hago de manera colaborativa, entonces tengo una evaluación de desempeño que puede ser un poco mejor a la de una persona que tenga los mismos resultados pero que trabaje sola, o ese tipo de mediciones que son muy difíciles de implementar en las organizaciones porque dependen de criterios absolutamente subjetivos, pues es un desafío que tenemos en las áreas de gestión humana. Lo que sí es claro es que la gestión de desempeño tradicional debería ser repensada, y debería ser repensada no solamente desde la perspectiva de cómo la persona está contribuyendo a los resultados de la organización, sino cómo está contribuyendo a su autodesarrollo, al desarrollo de su entorno y a la creación de una reputación organizacional que sea sólida. Excelente. Yo creo que ahí tocas varios de los puntos claves de ese proceso y entender que puede ser diferente y que es un proceso evolutivo, pero lo que sí está claro es que el modelo tradicional hoy no funciona.
evolucionar sobre eso, yo creo que es un paso importante. Y quiero aquí conectar con una pregunta que sé que es un tema que en LHH trabaja mucho y que te encanta, y es en términos de lo que tiene que ver con carrera y con progresión de carrera. Entonces es que, pues obviamente cuando la persona está esperando la posición del jefe, de los 99 que le están, de los 100 que lo están esperando, uno queda 99 insatisfechos. Entonces, ¿cómo, aquí nos hace una palabra Javier, una pregunta Javier, perdón, es cómo manejar esa realidad? Cada vez las organizaciones son más planas, cómo trabajar el desarrollo de carrera de las personas, entendiendo que no van a estar todas las oportunidades, desarrollo transversal, desarrollo individual, y eso sí es un tema que hemos trabajado mucho y tenemos, digamos, mucha base, y creo que ese es un punto que al final puede recoger muchos de los temas de cómo atender la insatisfacción de las personas hoy, y para mí es la palanca más grande para poder entender que dentro de la organización yo puedo seguir creciendo. Ujú. José, yo creo que lo primero es reconocer que el crecimiento vertical no es la única alternativa de desarrollo de carrera. Sí es cierto y es común que nosotros pensemos que crecer en la carrera es ir avanzando, ir subiendo escalones en esa jerarquía organizacional hasta llegar al nivel más alto posible. Pero eso desconoce que hay muchas otras opciones de desarrollo de carrera distintas. El movimiento lateral es una de ellas. Entonces, aprender qué se hace en otra área de la organización es fuente de satisfacción y de desarrollo de carrera. El hacer un examen de conciencia y tomar la decisión de irse a otra organización es una forma de desarrollar la carrera también cuando uno encuentra que no tiene cabida en una organización determinada. Si yo quiero ser pianista y trabajo en un banco, pues hombre, yo tal vez debería repensar mi carrera y buscar un puesto en la filarmónica y no en el banco en el que estoy trabajando. Eh, Incluso dar un paso hacia atrás en estos momentos de balance de la vida personal y la vida laboral es muy importante y puede ser un motivo de desarrollo y de satisfacción de carrera. Entonces, una señora que acaba de tener un bebé y que considera que la licencia no es un tiempo suficiente, puede tomar la decisión de dar un paso hacia atrás en su carrera profesional para balancear mejor su tiempo y dedicarle más tiempo a su hijo. Y digamos que esas son como las 4 opciones de carrera tradicionales, pero hay otras 2 no tradicionales que adquieren cada vez más relevancia. Una es la exploración y la otra es el enriquecimiento. La exploración consiste en tener la opción de participar en proyectos específicos, en asignaciones transitorias, reemplazar a alguien en una licencia o en vacaciones y adquirir una visión un poco distinta de lo que significa trabajar en una organización. Y la otra, que en lo personal es la que creo que es la menos explorada y una de las más valiosas, se llama el enriquecimiento. Tiene una ventaja gigantesca y es que no necesita autorización de nadie, no implica aumentos de salario, no implica promociones, no implica cambios en los organigramas, sino simplemente la decisión de cada uno de los individuos como dueños de su propia carrera de incorporar en sus actividades laborales aquellas cosas que forman parte de sus pasiones y de sus talentos no reconocidos. Entonces, si yo soy una persona que me dedico a las finanzas corporativas, pero además me encanta enseñar, el convertirme en mentor de aprendices de finanzas es una manera de enriquecer mi cargo, es una manera de desarrollarme profesionalmente y es una manera de lograr una mayor satisfacción con mi trabajo. Entonces, quizás para redondear el tema, la clave del éxito en este tema de progresión de carrera consiste, en primer lugar, en no asimilar que el desarrollo de carrera consiste en crecer jerárquicamente, sino que hay muchas otras opciones. Y en segundo lugar, en reconocer que los dueños de nuestras propias carreras somos nosotros, que no podemos delegar el desarrollo de carrera en una organización o en un líder o en un jefe, porque está sobre nuestros hombros, así como no le entregamos la clave de la tarjeta del cajero a ningún desconocido, pues tampoco le deberíamos delegar nuestra satisfacción de carrera y nuestro desarrollo de carrera a un tercero que puede ser transitorio en nuestras vidas. Excelente, Héctor. Creo que nos quedaron faltando algunos puntos, de pronto algún comentario adicional. Los demás estaban incluidos dentro de las conversaciones que tuvimos. Me excuso si alguno nos quedó. El tiempo, infortunadamente, es corto y al final digamos, se nos fue la conversación y uno va entrando en estos temas. Muchas gracias a todos los que participaron en el chat.
Muchas gracias a todos por asistir. Héctor, pues siempre es un gusto compartir contigo, siempre es un gusto estar en estos espacios, siempre es un gusto aprender. Y no sé si quisieras dejarle un mensaje final a los asistentes de recomendación para prepararnos para este 2023 como talento humano, como líderes organizacionales. Sí, José, yo creo que la principal recomendación tiene que ver con la parte final de lo que comentaba de las conclusiones del estudio, tiene que ver con las megatendencias. Nosotros en este momento, como organizaciones, estamos abrumados con una cantidad de cosas: la inestabilidad económica, la incertidumbre política, la economía gig, la automatización, la inteligencia artificial, la digitalización, la transición a una economía verde, toda esta cantidad de cosas que son muy importantes, que hay que pararles bolas, pero que nos hacen mucho ruido en la cabeza y nos obligan a pensar un poco en el corto plazo. Entonces la invitación es: balanceemos ese corto plazo y esa atención de esas necesidades urgentes con el largo plazo y la atención de las necesidades importantes en materia de talento. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias. En Insisto, últimas, José, yo creo que, y esa es una de las conclusiones del estudio también, el mundo está viviendo una emergencia de upskilling y reskilling y tenemos que apagar ese incendio. de acuerdo. Y creo que el tema, hay un punto importante con el tema de upskilling y reskilling, es nuestro talento, el actual, el que tenemos hoy en la organización, es el más valioso. Hay que tener mucho cuidado con estos ciclos que vienen de reestructurar, reducir, porque muchas veces ese ciclo se vuelve muy costoso. Entonces, invertir hoy en el talento que tenemos, desarrollarlo, engancharlo realmente es un tema importante. De verdad que muchas gracias a todos los participantes. El chat estuvo muy interesante. Qué gusto poder compartir con ustedes. A Héctor, siempre es un gusto. Te espero por aquí nuevamente en Costa Rica entre poco. Y a todos los asistentes, de verdad que muchas gracias a todo el equipo. Como les decía en el chat, ya les puse el link y lo voy a volver a poner con si quieren descargar el estudio, está todo el documento, está toda la base, o sea que está fundamentado en la investigación seria. Además, se los vamos a enviar por correo electrónico. La grabación va a quedar en nuestro canal de YouTube LHH Colombia. En LinkedIn siempre ponemos las memorias y ponemos una foto muy bonita de Héctor, entonces van a estar ahí también. Y bueno, pongámosle humor al La cierre. foto muy bonita mía es muy difícil, pero gracias, Lo José. mejor que podemos hacer desde Mercadeo. Y de verdad que invitarlos a que nos sigan acompañando. Este año estamos cerrando nuestra agenda académica, pero el próximo año vamos a tener una agenda bien interesante con muchos temas que esperamos sean de valor y con los cuales esperamos seguir construyendo, como siempre lo decimos, relaciones que agreguen valor en el largo plazo. De corazón, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, José, y muchas gracias a todos los asistentes